Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos, así vamos dando tiempo a que se vayan sumando a este ciclo de charlas con la propuesta que tenemos hoy día miércoles, dentro de las charlas de la Universidad Siglo XXI. Le vamos a pedir unos minutitos y ya comenzamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Sebastián Nini Salazar. En este caso estoy dentro de lo que es la Universidad Siglo XXI, a cargo de la dirección de la carrera de martillero, corredor público y corredor inmobiliario de la universidad. Es para mí un gusto poder estar con ustedes, encontrarnos en este ciclo de charlas online 21, que a partir de esta situación que nos toca atravesar a todos, la universidad ha abierto sus puertas a través de la mediación de tecnología, con todo su equipo de gente y sobre todo con los especialistas y los profesionales que a la altura de las circunstancias queremos acompañar y aportar desde este lugar académico distintas temáticas. Así que, bueno, se siguen sumando e ingresando participantes a esta charla. Yo voy a presentar a una colega, a una amiga, a alguien que realmente de manera generosa y solidaria nos va a acompañar esta tarde con una mirada distinta respecto a una situación que creo a todos, de una u otra manera, nos atraviesa, que es el tema de los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno, el Estado Nacional, a partir de esta cuarentena, esta crisis sanitaria, esta pandemia, y que ha impactado particularmente en el tema de alquileres. Como ustedes saben, el tema de la vivienda en la Argentina, y yo creo que en el mundo, es un tema preocupante, es un tema que a todo ser humano implica una de las necesidades básicas, y es por eso que nos atrevimos a compartir aspectos relevantes del decreto que impactan en los alquileres, sobre todo en el congelamiento, pero también verlo desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista dinámico, y también tocar algunos temas que no están contemplados. Y para eso tengo el honor, el privilegio de presentar a la abogada especialista en propiedad horizontal, Diana Sevit, que desde Buenos Aires nos está acompañando en este momento. Ella es especialista en Derecho de la Propiedad Horizontal, es ex árbitra mediadora, especialista en asesoramiento y mediación inmobiliario. También está comprometida en cuestiones de género respecto a lo que es a la administración inmobiliaria y el manejo de los conjuntos inmobiliarios a gran escala, edificios de alta gama, y el compromiso como dirigente y asesora en las distintas organizaciones, instituciones y cámaras que representan a las administraciones de consorcio en el país. Tiene una fuerte presencia y relación en toda Latinoamérica, ha también escrito y editado libros a nivel internacional, entre tantas cosas, digamos, en estos poquitos minutos que tengo, porque quisiera aprovechar de escucharla, no me alcanza el tiempo para hablar de su alta trayectoria y de su trabajo. Ha editado varios libros, tiene publicaciones, bueno, sin fin. Diana Sevit, es un placer poder estar con vos en esta tarde, compartirla y que te hayas abierto a tocar uno de estos temas muy importantes. Por eso no quisiera robar más tiempo y darte la palabra para que nos compartas toda tu experiencia y que podamos disfrutar
de esta charla que hoy nos propones. Buenas tardes, Diana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, no quiero que se enojen los que no son de Córdoba, pero saben que, siempre lo digo, voy muy seguido a Córdoba, tengo muchos amigos como Daniel y otros que están por ahí, quiero mucho a Córdoba, voy todos los años, muchas veces, y como el cabrito, esto es importante, porque no es poca cosa esto. Bueno, bromas aparte, quiero contarles que lo que dijo Nini en algunas cosas es cierto. En lo primero, que somos muy amigos, somos colegas, y otra cosa es que, si bien tengo un currículum bastante importante, es la primera pandemia en la que estoy. En la del 18, les juro que no había nacido. Así que bueno, ahora vamos a empezar este tema que realmente lo estuvimos charlando con Daniel, y realmente, como él decía, es algo que es como el aire, las locaciones o el tema del alquiler nos impactó a todos. Y la realidad, esta pandemia nos ha impactado a todos. Pero no quiero, antes de empezar, quiero hacer mías unas palabras justamente de Daniel en un artículo muy interesante que escribió, que dice: desconocer la importancia y la ubicación de la vivienda dentro de las prioridades del ser humano, junto al alimento y vestimenta, sería no comprender la propia evolución histórica, sociológica, cultural, económica y jurídica de las distintas sociedades. O sea que, fíjense que es un tema muy importante para todos nosotros. Vamos a ver esto de alquileres al freezer. Nos despertamos una mañana y nos dijeron: ¿qué pasa? ¿No vamos a tener que pagar más alquileres? Primero hay que tenemos que contextualizar. Primero, pedir disculpas si hay muchos colegas, hay muchos abogados, porque tal vez lo que yo diga sea algo que ya conocen, pero como la universidad está abierta y se abrió a la comunidad, puede ser que haya muchas personas que realmente la letra de la ley sea un poquito difícil. Les confieso, fue difícil también para mí, porque veníamos con una ley, una normativa diferente, y cuando vienen cosas nuevas, a nuestro cerebro le cuesta entender. Bien. Tenemos un decreto de necesidad de urgencia madre, que es el 260/2020, que comienza con un aislamiento obligatorio sanitario, donde todos ya sabemos, ¿verdad? De perogrullo, quédate en casa. Y este quedarse en casa ha impactado no solamente a todos los que vivimos en las ciudades, sino específicamente también a aquellas personas que alquilan para comercializar. Bien, entonces, vamos a ver este decreto, el de necesidad y urgencia, que es el 320/2020, es el que va a dar un poquito, o que da la de puntapié inicial, de lo que yo digo alquileres a juicio. El primer artículo que nosotros vamos a ver impactado es la suspensión de los desalojos, o sea, este proceso por el cual el juez dicta una sentencia que dice: señor, señora, afuera, terminó su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este decreto de necesidad y urgencia? Que quiero que entendamos, o que entiendan, que es de orden público. Quiere decir que suspende lo que el Código Civil y Comercial establece o lo que establece su contrato. Hay que aplicar durante el término que vamos a decir ahora vamos a ver, hasta el 30 de septiembre van a estar suspendidos alguna normativa, ¿sí? Tanto del Código Civil y Comercial como de los contratos. ¿Qué se suspende? Porque no es todo. Hay que tener mucho cuidado para no incurrir en un incumplimiento de mi obligación, de nuestras obligaciones como locatarios o como locadores. Se suspende la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles, siempre que el litigio haya sido promovido por el incumplimiento de la obligación de pago. ¿Sí? El aspecto temporal es una suspensión, y esto ténganlo en claro y en cuenta, al 30 de septiembre. ¿Cómo se aplica? Bueno, se aplica, debe haber primero un contrato de locación, y tengo que tener la tenencia del inmueble, y tiene que estar en poder de la locataria, que no son requisitos que establece este decreto de necesidad y urgencia. Los lanzamientos. Lanzamiento es una palabra muy fea, los abogados estamos acostumbrados, pero a veces la gente al cual tiene que pasar este proceso, lanzamiento como que te lancen por la ventana, es esta orden del juez decir afuera de la vivienda, cosa que es bastante, si alguno de ustedes pasó un proceso de eso, no es nada agradable, y a los abogados no nos gusta para nada hacer este tipo de procesos, ¿no? Y de situaciones. Entonces,
Esto, si vos tenés un lanzamiento, o sea, teníamos una sentencia que te decía afuera, está suspendido hasta, acá hizo 29 de, que no fueran llevados, perdón, antes del 20 de marzo, acá hay un error, un pequeño error, del 20 de marzo, van a estar suspendidas hasta el 30 de septiembre. Siempre pasa en las Power, a veces uno, lamentablemente, siempre hay un error. Bien, inicio de las acciones. Este es un tema que también tuvimos que estudiarlo mucho, el tema del decreto de necesidad de urgencia. Entonces, ¿se pueden iniciar las acciones de desalojo por otras razones? Y yo les diría, sí, pero no hoy. ¿Por qué? Porque los tribunales están cerrados, hay feria judicial. En el momento que se levante lo que llamamos el aislamiento obligatorio, sí podríamos, por otras causales que no están dentro del decreto, hacer un desalojo. Entonces, se podría, como digo yo acá, iniciar la acción de desalojo y lograr el lanzamiento con posterior al 30 de septiembre. Sí, si yo hago un desalojo anticipado de un vencimiento del contrato en la Ciudad de Buenos Aires, 688 del Código de Procedimiento. Y solamente se suspende los lanzamientos hasta el 30 de septiembre, que ya hubiesen estado antes del 20 de marzo. Espero que no sea mucha ensalada. Cualquier cosa después, si no lo entendieron bien, me lo consultan. Prórroga de contratos. ¿Qué pasa con los contratos? Artículo 3. Están prorrogados de pleno derecho al 30 de septiembre. Todos los contratos de locación, fíjense, se los coloqué bien en azul para que se acuerden, 20 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, excepción, hay una excepción. Entonces, en principio, yo no tengo que hacer nada, ni como locador ni como locatario. El contrato se prorroga así, ipso facto. Rápidamente, no hay que hacer nada, no hay que mandar carta documento, no hay que notificar. Ya lo dice el decreto de necesidad de urgencia, que es de orden público. Ahora, ¿hay alguna excepción? Y siempre la norma tiene alguna excepción. A veces está por afuera, pero esta te la coloca y dice, la excepción lo puede hacer, fíjense, si hay muchos locatarios que me están escuchando, la excepción la puede hacer el locatario, como dice acá, puede optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes, ¿sí? O puede prorrogar por dicho plazo por un término menor al autorizado en este artículo. Si nosotros teníamos, supóngase, ahora vamos a ver, o sea, si yo quisiera antes de tiempo, como locatario, rescindir la locación, lo podría hacer. Por ejemplo, prorrogar hasta el 31 de agosto del 2020, o si el contrato vence el 30 de abril del 2020, podrá no hacer uso de esta prórroga y restituir el inmueble. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estoy obligado, si estaba vencido anteriormente, cumplir con esta prórroga. El problema va a ser otro, que ahora lo vamos a ver, que es una laguna en el derecho, que es el tema de las mudanzas, que lo vamos a ver en un ratito. Bien, ¿qué forma yo tengo para comunicarle, por eso digo una notificación fehaciente, qué forma tengo para comunicarle al locador que yo me quiero ir? Y por lo menos con una carta documento, con una notificación, y en este caso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y lo dice el decreto de necesidad de urgencia, el correo es esencial, así que el correo está funcionando, las cartas documentos se pueden enviar, o se puede hacer una acta notarial que los escribanos están trabajando y lo pueden hacer. Bien, esto es importante. En todos los casos, la extensión del plazo contractual implica la prórroga por el mismo periodo de las obligaciones de la parte fiadora. Quiere decir que mi garante me va a acompañar en todo este plazo, en este proceso en el cual se ha prorrogado este contrato. Entonces, y también se aplica esta prórroga a los contratos que ya han sido prorrogados a la fecha. Muy bien. Este tema del congelamiento de precios, escuchen bien, porque tiene algunos vericuetos y algunos bemoles. Bien, el artículo 4 dice, y es como estoy constantemente diciendo, orden público, porque hay personas que a lo mejor dicen, ¿y por qué esto me modifica lo que tengo? Porque el decreto de necesidad de urgencia está establecido, orden público, o sea, va a estar por encima de lo que dice en algunos artículos del Código Civil y Comercial y en otro lo que dice su contrato, las cláusulas de su contrato. Entonces, el aplazamiento de la diferencia del monto que debiera pagar al locatario
a partir de abril de 2020. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos por acá una especie de explicación. Si el canon contractual de abril 2020 es más alto que el de marzo del 2020, se va a establecer en ese momento el congelamiento de ese alquiler. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero qué pasa? ¿Me lo condonan? ¿Me quitan la deuda? ¿Cómo es el tema? Ninguna de las dos cosas. Ahora vamos a ver. Si el locatario pagaba 15.000 pesos de alquiler de marzo, hasta el 30 de septiembre va a pagar 15.000 pesos. Ahora me preguntarán, ¿pero esto qué pasa con esto? Ahora lo vamos a ver. No, esperen un poquito para el lado del locatario y para el lado del local. Hay algo que todo el mundo pregunta. Yo estoy todo el tiempo en propiedad horizontal, en general, todos los locatarios, en general, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Buenos Aires, vivimos en propiedad horizontal. ¿Qué vamos a hacer? Así nos tocó. La propiedad horizontal vino para quedarse. Hay cuestiones en las cuales no está incluido dentro del decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué son? Los servicios, impuestos y expensas. Están exceptuados del congelamiento y rige todo lo pagado del contrato a las partes. ¿Por qué? Porque todos los locatarios vinieron a preguntarle a los administradores de consorcio, che, yo no quiero pagar las expensas porque hay congelamiento. No, el congelamiento es solamente con referencia al alquiler de marzo, ¿sí? Pero todo el resto de las obligaciones, esto es muy importante que lo tengamos en claro para no incurrir en temas no incurrir en las obligaciones, no dejar de pagar, mejor dicho, las obligaciones que tenemos dentro del contrato. ¿Sí? Acá nosotros estamos viendo únicamente una parte que es la vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad en la cual se encontró el locatario. Muchas personas no pudieron abrir sus locales, los locatarios perdieron sus trabajos, no pudieron ir o les disminuyó el precio, su sueldo. Pero ustedes saben que la ley tiene que ser igualitaria y se tiene que ser compensada a los dos, y no solamente para un lado. Entonces se vio que había una situación de vulnerabilidad también del locador. Entonces, hay una excepción de vulnerabilidad del locador, y ténganlo en claro y en cuenta los locatarios, en el cual, si el locatario depende del canon contractual por necesidades básicas, y acá necesidades básicas no lo dice el decreto de necesidad de urgencia, pero nos imaginamos, o sea, tenemos que poner un poco la innovación y el pensamiento, y bueno, a ver, ¿qué puede ser? Y pagar un alquiler de otra casa, pagar la obra social, pagar un crédito, las de su grupo familiar, una cuota. No se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 4 del DNU. O sea, que el locatario va a tener que abonar el precio sin congelamiento. Esto, una palabra poco académica, es un candombe, porque la realidad no dice cómo el locador va a tener que demostrar que no puede, que tiene justamente esta vulnerabilidad. Y el locatario va a decir, no, pero a mí si no me lo demostrás, yo quiero el congelamiento. O sea, estamos en un problema, como decía Houston. Acá lo que dice el artículo 10, que va a primar la buena fe contractual. Pero nosotros conocemos a veces cómo es la rivalidad o la disputa entre locador y locatario en la letra finita o la letra chiquita de los contratos. Entonces, frente a esto y en situaciones de pandemia, donde un peso cuenta muchísimo, nos dejaron un bonito problema. Bueno, el tema es importante. ¿Qué entendemos por congelamiento? ¿Qué entiende el decreto? El congelamiento es un aplazamiento solamente de cualquier aumento en relación al alquiler del marzo 2020. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aplazamiento. Si yo aplazo algo, que sí que más allá me lo van a cobrar. Esto es claro. ¿Bien? Marzo 2020 pagué 20.000 pesos y correspondía por el contrato pagar en abril 23.000 pesos. Y esto es importante, yo cuando pongo un colorado para que nos acordemos, para que el cerebro se acuerde, no hay ahorro por parte del locatario de las diferencias. Las abonará conforme lo nombrado por el artículo 6 del decreto de necesidad de urgencia, que ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Apréstense ahora, por favor, a escuchar lo que viene en el artículo 6, que establece. Fíjense,
que las deudas por diferencia de precios, esta diferencia, si yo tenía que pagar 23, y voy a pagar 20, deberá ser abonada por la parte locataria en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, octubre, noviembre y diciembre, a partir de, justamente, del 30 de septiembre, ¿sí? A partir del 1 de octubre. También podrá pagar en 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas, octubre, noviembre, bueno, va a terminar pagando en marzo del 21, y se deberá pagar en cuotas de las diferencias resultantes, incluso si hubiera operado el vencimiento del contrato. O sea, yo debo, supónganse, 30.000 pesos, bueno, lo voy a poder pagar o en 3 cuotas o en 6 cuotas, aun si hubiese tenido que, si hubiese terminado ese contrato. Entonces, por ejemplo, si vence el contrato el 30 de septiembre y el locatario deberá pagar las diferencias generadas de marzo a septiembre, y el garante será responsable del pago de dichas diferencias conforme al artículo 5 del DNU, que ya lo hablamos antes. Bien, sobre esto es importante porque van a ver que hay una pequeña diferencia entre una cosa y la otra que les voy a explicar. Sobre las diferencias de precio no se aplica ningún tipo de interés, ni moratorio, ni compensatorio, ni punitorio, ni ninguna otra penalidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo debo 20.000 pesos, si voy a pagar en 3 cuotas son 10.000 pesos por mes. No, de lo que dé, son 7.000 y pico por mes. ¿Sí? Las obligaciones de parte fiadora permanecerán vigentes hasta su total cancelación. O sea que el fiador nos va a acompañar hasta terminar esto. Las partes pueden pactar una forma diferente de abonar esto. Por ejemplo, hoy en día hay muchos locatarios que le dicen al locador, no, pará, yo voy a seguir pagando porque no quiero después tener que pagar el canon locativo de octubre más la diferencia que tenía desde abril del 2020. ¿Lo tenemos claro esto? Bien. Y sin ningún tipo de intereses, o sea, que si el locador puede cobrar estas diferencias o puede cobrar todo el canon, sería un poquito más beneficioso para él. Vamos a ver deudas por diferencias, ¿sí? Entonces, dijimos que la va a pagar sin ningún tipo de interés. La fianza, ya lo vinimos diciendo, que los va a acompañar en todo momento. Y hay algo importante, porque si hay colegas míos en la sala, y para explicarles también a las personas que no son abogados, que en este caso el DNU, justamente como es de orden público, va a alterar lo que dice el Código Civil y Comercial, resultado del aplicable del artículo 1225 del Código Civil y Comercial y del artículo 1596, en donde, una vez extinguido el contrato en épocas normales, el fiador termina la fianza. Bien, entonces, sigamos. Deudas por falta de pago. Porque hasta ahora lo que estuvimos hablando, que este locatario no va a pagar por el congelamiento de alquileres estas diferencias, no es una deuda por falta de pago, porque está dentro del decreto de necesidad y urgencia. Pero ¿qué puede pasar? ¿Por qué pongo deudas por falta de pago? Porque justamente yo me puedo atrasar un mes, puedo juntar 2 meses y no pagar. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente estoy en mora? Sí, voy a estar en mora. ¿Y a mí me van a condonar los intereses de estos pagos que están o fuera de término o que no los pagué en el plazo de vencimiento? Bien. Acá también vamos a ver que el decreto de necesidad de urgencia se mete dentro de lo contractual y dice, no, no te vamos a condonar, voy a decir condenar, también, no te vamos a condonar, pero sí vamos a alterar el interés que vos vas a tener que pagar posteriormente, como dice acá, en un plazo que está establecido y con un interés que va a pagar, o sea, que paga el Banco Nación en las obligaciones de descuento a 30 días, ¿sí? El plazo fijo de 30 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí se van a poder aplicar en el caso que las deudas sean por falta de pago, ¿sí? Ok, seguimos. El tema de la bancarización.
Con la pandemia, nosotros hemos visto una gran problemática, especialmente en los consorcios, que aquellos que no estaban bancarizados, porque cerraron todos los lugares donde podíamos, todos los lugares de medios de pago, y nos vimos en figurillas aquellos que no teníamos cuentas corrientes. Bueno, una de las cuestiones por el cual le va a allanar al locatario para el abono de este alquiler a partir de abril 2020 es justamente que el locador, antes del 18 de abril, o sea que ya si no lo hicieron, están como en falta, pero no tenemos la penalidad, tendría que abrir una cuenta o suministrarle al locatario el número de cuenta como para poder hacer una transferencia. Espero que hayan cumplido, los que son locadores, hayan cumplido con esta carga, ¿sí? Para hacerle un poco más fácil al locatario para... Controversia. Las controversias que se van a suscitar dentro con estos problemas en el contrato van a tener todas una instancia mediatoria, ¿sí? O sea, que antes de iniciar juicio vamos a tener que pasar. ¿Qué pasa en este momento? Recién hoy en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será en Córdoba, no pude chequear esto, en la ciudad de Buenos Aires recién ahora tenemos una instancia mediatoria virtual. Es bastante complicada, pero vamos a poder empezar de ahora en adelante, empezar a tener estas posibilidades de combinar con el otro para tener un convenio, ¿sí? Entonces, en esto se va a aplicar a lo que sean los desalojos. Bien. Contratos a los que se aplica, porque no son a todos los contratos. Entonces yo más o menos, no les voy a leer todo porque creo que fue simple la lectura de este artículo, pero sí es importante establecer que están garantizados todos los inmuebles destinados a vivienda única, urbano o rural. Es lo mismo que vivas en la Gran Córdoba, en los lugares más lujosos, o vivas en Puerto Madero, o vivas en la Villa 31 si hubiera propiedad horizontal. O sea, es una ley amplia, una ley marco para todos los locatarios. También ingresarán las habitaciones destinadas a vivienda familiar, inmuebles destinados a actividades culturales, inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen del monotributo, importante, destinado a las prestaciones de servicios, comercio e industria. Entran todos los que son justamente aquellos pequeños comercios de cercanía que tanto problema han tenido, muchos que no han podido abrir sus locales, y esto es un tema muy grave que todavía no está muy bien resuelto, todo lo que sean los estudios de todo tipo de profesionales, abogados, contadores, y lo bien que hicieron, porque realmente cuando nosotros vivimos, o sea, la mayoría no somos ricos terratenientes, y nos cuesta mucho, vivimos de nuestra profesión, y lo primero que hay que pagar son expensas y locaciones, ¿bien? Y todo lo que sean inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es fácil, no es muy complicado. Contrato de arrendamiento y de parcería rural, este decreto no se va a aplicar, y tampoco se aplica a lo que sean las locaciones temporarias del artículo 1199, embajadas, etcétera, etcétera. Esto es importante que lo tengamos en claro. Vamos a ver un poquito, porque en general se habla, creo que voy bien con el tiempo, se habla de una situación para las locaciones, entre comillas, urbanas, pero a veces no se le da suficiente trascendencia o importante a la situación que deja la pandemia a las pymes. O sea, bien. Entonces, durante todo este mes, desde que se publicó el boletín oficial, todos los pequeños y medianos, las pymes, se preguntan, ¿estamos closed? ¿Estamos cerrados? ¿Qué hacemos? ¿Están suspendidos? O sea, no podemos ir a trabajar, o sea, ni siquiera podemos. Algunos privilegiados pueden atender con las persianas bajas y pueden hacer delivery, pero hay algunos que no pueden hacer delivery, ¿sí? No se los impiden. Entonces, ¿pueden suspender el pago del alquiler, rescindir o adecuar el contrato? Pregunta del millón. Entonces todos los abogados tuvimos que ir a buscar los principios generales del derecho y ver qué pasaba. Entonces vamos a tratar de responder directamente lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico vigente. Pero hay algo que quiero que quede en claro. Y esto es muy importante en todas las webinars y todas las charlas, siempre sigo el mismo criterio. Esto es la opinión de la doctora Diana Sevit, fundado en Derecho, pero no soy el juez que lo va a juzgar. Yo puedo conocer más o menos cómo un juez pensaba
y dictaba sus fallos en épocas normales, antes del 20 de marzo. A partir del 20 de marzo, la situación no solamente global, sino la situación local o la argentina, ha cambiado totalmente. Y ustedes se habrán dado cuenta que lo que antes era normal, ahora es una anormalidad total. Entonces, vamos a trabajar, yo les voy a dar mi opinión desde el ordenamiento jurídico vigente. Lo toman, como ya les dije, no como una opinión, sino fundado en derecho, pero después veremos, porque ahora estamos en el medio, no me gusta mucho decirlo, pero estamos como en el medio de la guerra, y después vendrá la corte marcial, o sea, veremos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal después. O sea, los problemas como que lo pateamos hasta después del 30 de septiembre. Y ojo, puede ser que conforme como está decidiéndose la economía, posiblemente, tal vez, este decreto de necesidad de urgencia se tenga, no digo que sea, sino que se tenga que tal vez prorrogar algún mes más. Bien. Primero recordar, para los que no son abogados, contratos son ley para las partes como la ley misma. Lo que yo coloco en un contrato es férreo. Pero siempre hay que tener en miras tanto la buena fe y lo que está normado en el Código Civil y Comercial. Entonces, este COVID-19, yo generalmente el bicho no lo nombro para no dar entidad, establece que el 279/20, artículo 5º, segundo párrafo, todo un trabalengua, se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas. Como dije antes, nos prohibieron levantar las persianas. Si nos prohíben levantar las persianas, no podemos ejercer nuestra actividad y vender. Entonces, ¿qué normas vamos a ver que podríamos aplicar a esta problemática? Yo lo coloqué ahí, artículo 1213 y 1091, pero después dije, a lo mejor no se acuerdan qué dice. Si es por mí, tampoco me puedo acordar. Entonces lo vamos a leer para que lo tengan claro. Dice, en 1203, si por caso fortuito fuerza mayor y una pandemia me parece que entra como fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, más o menos lo que estamos hablando, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar la cosa. ¿Sí? Si el caso fortuito no afecta a la cosa, sus obligaciones continúan como antes. Este es el primero. Dejémoslo ahí, déjalo ahí. Vamos a los 1091, que es el famoso teoría de la imprevisión, que justamente, hablando con otros colegas de otros países, ustedes la tienen recontraclara, porque realmente estos temas, no siendo en pandemia, hemos pasado situaciones bastante complicadas, no como estas, pero es como que tenemos un poco más de ejercicio, especialmente los abogados de esto conocemos bastante. Artículo 1091. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria, pandemia, de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes, nadie quiso traer este coronavirus, por lo menos desde los, o sea, nadie lo quiso traer, aunque a lo mejor algunos lo trajeron en los aviones, dice, existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. O sea que realmente estamos en las puertas de una contienda absolutamente judicial. Entonces vamos a ver, como dijimos, el decreto 297 calza justo, porque es una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. O sea, fíjense que esto impacta de tal manera que nadie lo pudo prever, y el que lo pudo prever, si tenía que contratar, seguramente no contrató, pero no es lo que pasó. Entonces, la pandemia es un hecho sobreviviente ajeno a las partes, y me parece, creo que entendemos todos que sí. Hay que ver después lo que va a entender el juez. Pero en principio, ¿qué derechos tiene el locatario? ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? Esto es muy importante. Dos cosas. Rescindir el contrato, suspender el pago de alquiler por los periodos cuyo uso y goce no recibe, como dijimos antes, o solicitar la readecuación del mismo judicial o extrajudicialmente. Judicialmente, tal vez no lo pueda hacer porque estamos todavía en feria. Extrajudicialmente es una negociación con el locador. Entonces,
vemos que las consecuencias económicas del coronavirus es un hecho imprevisible extraordinario. Y la conclusión, y bueno, ahora vamos a ver. 2, o la suspensión del canon locativo o la readecuación. Esto sería un poco la síntesis de estos dos artículos y de lo que le pasa a los comerciantes. Espero que, bueno, si ustedes están en alguna situación de esta, que puede ser, como conclusión yo diría, renegocien. O sea, que sea una cuestión equitativa entre las dos partes, ¿sí? Tal vez búsquense un mediador o búsquense a todos los profesionales que están capacitados para trabajar en tema de justamente de inmuebles, de locación de inmuebles, y hay muchos, para ver cómo se puede renegociar el contrato. Esto sería muy importante. Bueno, uno de los temas graves, la última complicación, yo puse la última porque estamos viviendo la última, pero es como la principal, la laguna en el derecho de no permitir hacer las mudanzas. Hay todo un movimiento de de las empresas de mudanza que están pidiendo, por favor, dejanos hacer las mudanzas. Hay unas situaciones de inequidad donde una persona tiene que irse y tiene que ir a otro lugar y no puede mudarse y no hay forma, ¿sí? No hay certificación, no hay autorización para el desplazamiento. Como no me podía quedar, yo dije, bueno, vamos a ver cómo es en el mundo, a ver si nos pasa solamente a nosotros el problema locativo. No, pandemia de alquileres en el mundo. Alemania, fíjense, el Parlamento, el Consejo de Ministros aprobó las medidas que protegen a los inquilinos que se estiman que representan escuchen bien, 54% de la población de ese país, alrededor de 45 millones de ciudadanos. Nosotros somos 45, o sea, imagínense la cantidad de personas que tienen este problema con la locación. Vamos a ver España. España está muy complicada, está muy jorobada. Fíjense, una situación de mucha vulnerabilidad. Se va a aplicar también a los inquilinos que prueben haber sido afectados económicamente por la pandemia. Y también, fíjense que es un tema bastante complicado para ellos. Bueno, España estuvo muy golpeada. Vamos a ver Francia. Francia dice, a partir del 18 de marzo, se actuará como en tiempos de guerra, dice Macron, para evitar el impacto del coronavirus en la economía nacional y en la vida de la gente. El Estado suspenderá el pago de impuestos, servicios sociales, agua, luz y gas, al igual que los alquileres. Están siempre los franceses un poquito más avanzados en lo que son los derechos de los ciudadanos. Acá solamente nos congelaron el precio. En Inglaterra también se espera que en estos días el gobierno mande a suspender, todavía no lo hizo, desalojos por 3 meses. O sea, que en general el problema de la locación no es solamente Argentina, sino que es una problemática mundial. Bueno, Estados Unidos es terrible, independientemente de todo lo que está pasando, no quiero ahondar en este tema porque todos lo conocemos, no quiero volver a lugares sumamente comunes, pero tienen también una problemática muy importante con los locatarios, y acá, fíjense, están todos viendo cómo los ayudan y suspenden este tema del pago de las locaciones porque realmente se han dado cuenta que es una imposibilidad sobreviniente y es una gran cantidad de población que no lo va a poder pagar. Bueno, estamos llegando, porque tengo 10 minutos, o sea, corrimos como locos porque o'clock teníamos que terminar. Como sé que vamos a hacer, yo comenté, no sé si ya lo dijeron, dejé mi mail, las personas que quieran esta PowerPoint yo se las voy a pasar, me mandan al mail las preguntas, pero yo hice una cantidad de preguntas frecuentes que en general, en todas las reuniones que yo he podido estar y me han invitado amorosamente, se han contestado. Así que voy a pasar a hacer las preguntas frecuentes, ¿sí? ¿Se puede dejar de pagar el alquiler? ¿Qué les parece? El decreto no perdona. El cumplimiento del contrato solo congela el valor mensual del alquiler al mes de marzo por 180 días. Bueno, ahora ya son menos días, pues ya pasó abril, pero el locatario no puede afrontar el cumplimiento, deberá abonarlo después del 30 de septiembre, entre 6 cuotas, y 3 cuotas, ya dijimos. Y comentamos esto ya habíamos dicho, ¿se puede generar intereses si no pago el canon locativo en término? El DNU congela solamente los alquileres, pero si los locatarios no pagan alguno o ningún mes hasta octubre,
el locador le va a cobrar la deuda luego con un interés. Fíjense, esto es importante que lo tengan claro para no meter la pata. No está alterado lo que diga el contrato suyo del alquiler, no se deje cobrar más de lo que dice la tasa del Banco Nación a plazo fijo 30 días. Esto es si usted no pagó alguno de los alquileres, no si estuvo pagando los alquileres congelados, lo tenemos claro. Locador, por favor, sepa que está alterado por el decreto de necesidad y urgencia este tema de los intereses. Si no lo tiene muy claro, me lo preguntan, pero creo que está bien explicado. Para acceder a este beneficio, el congelamiento del locatario debe mostrar su falta de recursos. No, no lo dice el decreto de necesidad y urgencia. La prórroga es automática para vivienda única y sin distinción. Sin distinción, puede vivir en Puerto Madero o puede vivir en la villa, en Lugano 1 y 2. Digo la villa porque sería un lugar bastante diferente que el otro. Se me venció el contrato el 31 de marzo, ya había firmado contrato en otro lado, pero no me puedo mudar hasta que termine la cuarentena. ¿Qué hago? Esto es la pregunta del millón. Hay mucha cantidad, hay un Facebook de 400 y pico de locatarios que están en este problema. El problema grave es el tema de que no se permite hacer. Entonces, no podés, debes notificar por mail a tu actual locador por razones de fuerza mayor que no se puede hacer la mudanza, por lo tanto la prórroga es indefectible. Bien, ¿hay algún inmueble exceptuado? Sí, fíjense, se los recuerdo para que sepamos bien. El alquiler temporario está exceptuado, las cocheras, los puestos en feria, los alquileres para hacer embajadas. Esto, la embajada y los consulados son del 1199, que lo dice el decreto, los contratos de arrendamiento rural, excepto las pequeñas producciones familiares o agropecuarias. Bien, si el vencimiento del contrato opera entre abril y septiembre, ¿qué ocurre? El DNU establece una prórroga automática teniendo en cuenta que no se debe realizar ninguna notificación. Tener en cuenta que se aplica a los contratos que vencieron o vencerán entre el 20 de marzo y hasta el 30 de septiembre. Los que vencieron antes de esa fecha no quedan amparados por el decreto y los locatarios pueden ser desalojados por falta de pago en el caso que se levante la feria judicial. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es un poquito complicado, ¿sí? Pero después van a tener la power si la necesitan. ¿Un locatario puede dejar la vivienda antes de su vencimiento? Puede abandonar el inmueble, pero no podrá mudar sus pertenencias si no finalizó el periodo de aislamiento obligatorio. Entonces, dado que la actividad de mudanza no está exceptuada, ¿sí? Entonces, esto es un problema grave. ¿Y nos lo dejaron a quién? A los abogados, a todas las personas, a los corredores inmobiliarios, a Martillo, bueno, a todos nos dejaron este problema para resolver. A mí me llaman todos los días de uno a un lado del otro para decirle qué hacemos. La respuesta es, la realidad, negociar, porque no hay posibilidad de hacer la actividad de mudanza. Esto es ya no es una laguna del derecho, es un océano. Bueno, el locatario puede rescindir el contrato antes de su fecha de vencimiento. No hay diferencias con los tiempos normales. Se aplica el procedimiento establecido por el Código Civil y Comercial con la penalidad dentro del año, mes y medio de la multa, pasado el año, un mes. ¿Sí? Si el propietario debe de alquiler, ¿cómo lo acredita? Y es un tema, ya lo dijimos, o sea, es un tema probatorio. A ver. ¿Cómo lo va a acreditar? Y con todas las pruebas. Cuentas bancarias, tarjetas, declaración jurada. Ahora, ¿dónde? Bueno, no lo dijeron. Tenemos que abusar los abogados del ingenio y ver cómo. Tal vez tengamos que habilitar la feria. Pero si habilito la feria, puede tardar 2, 3, 4, 5 meses y ya a lo mejor, pasado ese tiempo, se levanta el aislamiento y la verdad que queda todo esto que iniciamos judicialmente, no nos sirve. Es un problema. Realmente para el locador, que realmente lo necesita y no es un rentista, sino que con ese alquiler paga a lo mejor el geriátrico de su papá o de su mamá. Muchas personas alquilan la casita o el departamentito de su papá y su mamá para completar, sabemos, las magras jubilaciones, y es un problema. Así que, señores locatarios, si ustedes pueden, no están en una situación tan terrible,
piensen que el otro también puede estar en una necesidad. Es un tema, no sé si solidario, no diría tanto, pero es un tema de buena, como dice, de buena fe. ¿Puedo aumentar el alquiler si tengo necesidad? Y no sé, solo se puede aumentar si lo había previsto en el contrato, pero el locatario lo va a pagar si quiere o no, porque estamos en el congelamiento. Este es el tema también del millón. No se encuentran las expensas exentas, señores. No está dentro del congelamiento, y lo dice perfecto. Todas aquellas obligaciones accesorias que no sean el canon locativo, hay que pagarlas. Así que fíjense de abonarlas en tiempo y forma. Entonces, ¿qué ocurre con los contratos que vencieron el 31 de marzo? Bueno, los locatarios pueden acogerse al beneficio del DNU, pueden no hacerlo, porque si se quieren ir, lo pueden hacer, y la prórroga es automática hasta el 30 de septiembre. Y el locador tiene que aceptarlo, porque está dentro. Bueno, vamos a pasar a alguno de estos, otra más. Bueno, esto es importante porque ya estamos terminando, casi o'clock. A ver, ¿se puede firmar un contrato con firma digital? Sí, si tenemos la firma digital. Hoy en día nos damos cuenta que necesario hubiera sido, o sea, que necesario era tener la firma digital. Lo que pasa es que no lo podemos hacer porque para obtener la firma digital es todo un trámite que no lo vamos a poder hacer porque es personal, porque tiene datos biométricos, o sea, etcétera, etcétera. Los que ya lo hicieron ya lo saben. Esta firma digital suplanta la firma hológrafa. Entonces, ¿de qué manera podemos, me están preguntando, se pueden contratar? Los escribanos están haciendo, lo pueden hacer en forma remota, si conocen las personas, puede hacer unas firmas, se puede hacer lo que hacíamos anteriormente y en la forma antigua, es mandar una moto con una parte que firma, después pasa a la otra. Es la única manera que tenemos en este momento, salvo que tengamos la firma digital, que en general no la tenemos. Bueno, quiero dar ya estamos terminando, exacto, quiero dar una conclusión de un doctrinario, Carlos Hernández, que dijo algo muy interesante y me parece que viene de anillo al dedo para esta cuestión. Entre lo que dijo Daniel al inicio, que leímos, y lo que dice Carlos Hernández, me parece que nos va a cerrar. El mundo vive un tiempo histórico de conmoción. No se duda del peligro y se carece de certeza sobre el futuro, aún del más próximo. El contrato es una categoría jurídica, pero que solo puede comprenderse cabalmente en el marco sociológico en el que actúa, económico y social. Pensar que la pandemia del coronavirus puede resultar indiferente al mundo de los negocios es una quimera. Al comienzo se atienden las urgencias que se interpelan a diario. Y allí está la locación, que intenta equilibrar en este difícil contexto los intereses de locatarios y locadores. Su aplicación requiere de la prudencia de los involucrados y del propio Estado, quien no debe incurrir en desbordes futuros. Lo dijo el doctor Carlos Hernández en un meduloso artículo de la emergencia en alquileres derivados del coronavirus en la ley 2020, 14 de abril, ayer casi. Y bueno, con esto les digo muchas gracias. Hablé como un loro, rápido, perdón, no sé si se entendió, porque el tiempo acá, como dice en la televisión, es tirano. Diana, ¿yo qué puedo decir? Muchísimas gracias. Ha sido una exposición brillante, súper clara, amena, cordial, creo que fue muy didáctica y creo que estuvo a la altura de todos los más de 415 participantes que estuvieron durante tu exposición permanentemente atendiendo. Allí en el chat, a las redes se ha puesto a disposición tu correo electrónico, como vos generosamente y solidariamente has puesto a disposición para dar respuesta seguramente a las muchísimas preguntas que han quedado. Bueno, esto es dinámico, todos los días están saliendo normativas y cuestiones que en cada jurisdicción, zonas blancas, rojas, se van flexibilizando, pero
pero no deja de ser un tema particular. Quiero agradecer profundamente a toda la comunidad siglo XXI, a toda la comunidad de profesionales, de redes, a los distintos grupos académicos, alumnos, colegas administradores, abogados, escribanos, a todos que de una u otra forma han estado presentes saludando, enviándoles felicitaciones, haciéndonos conocer su cariño. Y es esto, lo que humilde, solidariamente, generosamente podemos dar, acompañar. Así que muy, muy agradecido a vos, ¿Puedo decir Diana, una sola cosita, y a todos Daniel? los que nos acompañan. Sí, Diana. Solo una cosita como a modo de, perdón, no que te corté, pero me parece que me nace el corazón esto. La verdad, la ley puede estar por un lado, pero la comunidad tiene que juntarse en momentos como esta, y locadores, locatarios, toda la comunidad inmobiliaria que tanto se entrena, estudia y está con las herramientas, tienen las herramientas como para hacerlo. Creo que vayan a pedir ayuda, vayan a pedir su asesoramiento, no hagan las cosas, digamos, en caliente, sin preguntar. Hoy es necesario, son necesarias, por eso agradezco muchísimo a la universidad esta posibilidad. Es importante las redes. Caerse dentro de una red es mucho más fácil que caerse al vacío. Y hoy y hay redes. Y las redes son sumamente importantes. Y no existen locatarios si no hay locadores, si no hay locadores no existen locatarios. Entonces, juntémonos, hablemos, comuniquémonos. Esto es lo muchas que... gracias, muchas gracias. Y este ha sido el espíritu y esta es la intención de la universidad y de toda la academia, de poder encontrar a la comunidad, a la sociedad, a la academia, a los profesionales, para que entre todos aunamos fuerza. Yo creo que esto vino para quedarse, hay un antes y un después de esto, así que bueno, bienvenido a la comunidad, a la sociedad, a la solidaridad. Gracias, Diana, gracias de corazón y gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde, seguramente por los canales de la Universidad de Comunicación, tanto conmigo, el mail de Diana, vamos a seguir estando a disposición con los brazos abiertos. Que tengan todos buenas tardes, ojalá estén todos cuidados, con mucha salud, junto a los suyos. Desde acá los abrazamos con Diana y desde toda la comunidad de Universidad Siglo XXI. Muchas gracias a todos y bueno, para siempre, hasta siempre. Gracias, Diana. Gracias a cada uno de los que estuvo presente, de todas las provincias, de todos los rincones de la Argentina, Tucumán, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Así que gracias de corazón a todos. Un abrazo grande y hasta siempre. Gracias. Chao, gracias. Lugares más lujosos, o vivas en Puerto Madero.